Y el día de hoy me acompañan Marco Frieri, analista político demócrata, y Esteban Hernández, analista político republicano. Ya los estamos viendo, un gusto estar con ustedes. Vamos a entrar en materia de una vez porque el tiempo es corto. La administración Trump, como sabemos, ha aumentado el precio por la cabeza del dictador Nicolás Maduro. Ahora también inició un despliegue de buques de guerra estadounidenses con rumbo al Mar Caribe. El objetivo, hacer un frente más fuerte al narcotráfico y al cártel de los soles. Esta movilización militar que se ha visto delatada por el huracán Erin y ahora por un cambio de buques de asalto sigue generando mucha expectativa, temor para otros y, por supuesto, opiniones diversas. Le preguntaron a Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, sobre este despliegue y esto fue lo que dijo. Vamos a verlo. Emily. Thanks, Caroline. I wanted to ask about the three U.S. warships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at possibility of boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. And with that, I will leave you all and we will... Estas declaraciones fueron uno de los temas de la semana, ¿no? Ahora quiero preguntarle a ambos lo siguiente. ¿Creen que estas medidas y esta declaración ponen en realidad alguna presión fuerte sobre la tiranía de Maduro? ¿Creen que las políticas de Trump han sido más acertadas que las políticas de Biden con Venezuela? ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Marco, voy a empezar contigo y sigo con Esteban. Bueno, sin duda los últimos acontecimientos son sí muestra de presión al régimen de Nicolás Maduro. Primero, la duplicación de la recompensa en contra de él. Vemos también las últimas políticas en contra de los carteles de la droga, cómo ya se catalogó como grupo terrorista, cartel de los soles, al Tren de Aragua, que eso obviamente en términos legales le da mucha más fuerza al gobierno de Estados Unidos para ir detrás de ellos. También las declaraciones de ir detrás de ellos en territorio extranjero. Todo eso ha sido retórica muy fuerte, que obviamente es una presión muy grande al régimen de Nicolás Maduro, pero esto no es más nada que una operación antinarcóticos. En el Caribe hay que recalcar que llama la atención de por qué esta misma operación no la hay en el Pacífico, donde se sabe que es donde se transita una gran parte de la droga que llega a Estados Unidos y a Canadá. Eso llama la atención. Pero yo sí creo que hay que recalcar que se escucha mucho de una posible injerencia de Estados Unidos con esta movilización en el Caribe. Ya esto lo vimos en el 2020 debajo del gobierno de Trump, su primer periodo. Mucho ruido de parte de él, mucho ruido alrededor del equipo de él, de los congresistas republicanos que siempre se centran en este tema. Pero la realidad es que Estados Unidos probablemente va a hacer lo mismo que se hizo la última vez, que es más que todo humo. No va a tomar ninguna acción en contra de Nicolás Maduro directamente, como algunos quieren comercializar la idea de que eso es posible. La realidad es que Donald Trump no va a ingerir en Venezuela. Hoy por hoy hay un acuerdo para que Chevron exporte petróleo de Venezuela a Texas para que se refine. Así que tenemos lo cómico de una presión supuesta del gobierno de Trump hacia Venezuela, pero barcos de Chevron llevando petróleo en la vía contraria hacia Estados Sí. Unidos. Así que seguimos viendo esa mezcla de políticas, pero la realidad es que a Estados Unidos hoy no le interesa ni le beneficia una injerencia en Venezuela. Así que hay que ser realistas con los venezolanos, con las personas que sienten esto, pero no va a haber ninguna injerencia. La realidad es que el régimen debe caer de manos de los venezolanos y sus líderes políticos de oposición. Esteban, ¿qué nos puedes decir? Adelante. Bueno, en primer lugar, yo quiero retomar lo que está diciendo Marcos y el tema de los congresistas, y esto un poco para que se entienda también cómo funciona la política acá en los Estados Unidos, porque yo creo que la gente, sobre todo los que no viven en este país, y quizás algunos incluso que viven acá, creen que a veces lo que diga un legislador automáticamente, bueno, significa que es lo que va a hacer la Casa Blanca, y yo creo que hay que tener bien esa división en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Si ustedes quieren ver alguna postura oficial, tienen que escucharlo de voces como por ejemplo la de Caroline Leavitt, que la estaban poniendo, o del Departamento de Estado, o algo por el estilo. Lo que diga un legislador realmente no tiene incidencia directa en lo que va a ser la postura de los Estados Unidos. Habiendo dicho eso, evidentemente que hay muchísima más presión que bajo la administración anterior. Estamos hablando, y ojo, quizás Marcos tiene razón de que esto no vaya a mayores. Yo también
tiendo a inclinarme por esa vía, bueno, por otro tipo de cuestiones y análisis que evidentemente requeriría mucho más tiempo de exponer acá. Pero más allá de eso, más allá de que se llegue al escalón final que vendría a ser esa intervención, bien sea a gran escala o en operación quirúrgica, o que se quede en lo que estamos viendo actualmente, no creo en sí que sea humo. Si tenemos años diciendo, ¿no?, que el régimen venezolano se financia con el narcotráfico y se llevan a cabo estas grandes operaciones en contra del narcotráfico, podría entonces esto equipararse con una especie de sanción económica hacia el régimen de Nicolás Maduro, pero que ya no va directamente a los negocios que podrían ser considerados legales, sino también al mercado negro, que evidentemente es parte de lo que usa para el financiamiento. Y en segundo lugar, vemos un contraste sumamente muy particular, ¿no?, muy definido con la administración anterior, que bueno, Marcos acá criticaba el tema de la licencia, me parece que es totalmente criticable. Nosotros lo hicimos con la administración anterior, pero no voy a hablar en el caso de él, no sé si él lo hizo o no. La mayoría de los demócratas yo no vi que criticaran eso cuando Biden fue el que levantó precisamente esas sanciones. Muy por el contrario, lo justificaban, justificaron la liberación de la Exaab, justificaron la liberación de narcosobrinos. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Y ese son el tipo de preguntas que hay que hacerse. Y por supuesto que, bueno, hay que aplaudir cualquier tipo de presión, así sea una incomodidad en lo que es el comportamiento y el manejo en sí del régimen. Por supuesto que a estos individuos no hay que darle absolutamente nada de comodidad. Y justamente de eso vamos a hablar, Esteban. Marco, voy contigo. Durante la administración Biden vimos un acercamiento un poco más político, diplomático, vamos a decirlo, ¿no?, que en el primer término de Trump y en este segundo, en el caso específico de Venezuela. Sin embargo, hubo varias cosas que generaron polémica y un panorama poco claro de la administración anterior. Hablo del indulto a los narcosobrinos y también el indulto sobre todo a Alex Saab, que ya vemos qué es lo que está haciendo Alex Saab en Venezuela. ¿Crees que estos hechos fueron beneficiosos? ¿Para quién? Lo decía Esteban, elecciones libres nunca hubo. Mira, en el primer periodo de Donald Trump se aplicó la política de máxima presión, una intención de debilitar al régimen. No funcionó. El gobierno de Biden intentó seguir con eso, pero a la vez intentar llegar a una vía negociada de que se dieran unas elecciones libres y justas, verificables. En Venezuela sabemos y hay que aceptar que a pesar de lo que concedió el gobierno de Biden, no se dio eso, se incumplió. El régimen de Maduro incumplió, se robaron las elecciones, eso está claro. No funcionó, no funcionó, pero se intentó algo nuevo. Claramente ni la presión que se hizo en el primer periodo de Donald Trump, las amenazas, los discursos, no dio ningún fruto. Al revés, expulsó mucho más gente de Venezuela, generando el tema migratorio aquí en Estados Unidos. No funcionó, es la realidad. La política en el gobierno Biden tampoco funcionó, se trató de otra manera, pero hoy vemos que sigue estando el régimen consolidado y no hay forma hasta ahora de sacarlo. Lo que está haciendo hoy Donald Trump es lo mismo que se hizo después de esa fallida intento de negociación de Biden. Presión, ataque al narcotráfico. No se puede decir que entonces en el gobierno de Biden no hubo operaciones antinarcóticos. Sí la hubo. Y estamos Sí. viendo lo mismo, hubo las licencias para Chevron, que hoy también hay debajo del gobierno de Trump, a pesar de que Trump y sus allegados lo criticaron de manera airada cuando se hizo con Biden. Así que hay que tener claro que estamos viendo soluciones que se intentan, pero no ha dado nada de fruto, pero es un problema ya de cómo Estados Unidos lo está manejando. Ningún partido ha dado en la Y clave. tengo que cortar en estos momentos tu opinión, Marco, pero nos vamos a una pausa comercial y Esteban, cómo no, volvemos contigo para saber qué nos puedes decir tú sobre este tema, aunque ya escuchamos brevemente cuál era tu opinión sobre esto. Ya volvemos. Te invitamos a descargar la aplicación de Voz para que puedas disfrutar de nuestro contenido completamente gratis al alcance de tu dispositivo móvil, disponible ya en el Play Store y en el App Store. Recuerda, completamente gratis. Estamos de regreso, siguen nuestros analistas con nosotros y Esteban, había quedado contigo, por supuesto vas a poder responder sobre todo el tema de los narcosobrinos, aunque ya vimos brevemente un poquito de cuál es tu opinión, pero lo decía Marco y recojo sus palabras. ¿Qué otras alternativas de presión tiene la administración Trump que no sean sanciones o que no sea despliegue militar, ¿no? Ya no tienen tampoco al testaferro que tenían, no tenemos a Alex Saab. ¿Y qué opinas, por supuesto, de todo lo que dijo Marco? Adelante. Mira, Estados Unidos
tiene que llevar esto a la máxima presión y siendo la máxima presión no lo que hizo la primera administración, sino llevarlo al último escalón que vendría a ser esa intervención. Y ojo, acá evidentemente se pueden señalar los dedos y dar culpas a la ligera. Yo sí creo que es importante ver cuál ha sido más efectiva, independientemente de que ninguna acabara con la tiranía del régimen pues venezolano, ¿no? Pero yo creo que sí se puede ver en qué administración estuvieron más cómodos, haciendo un contraste tanto con la primera de Trump, con la única de Biden y con la segunda de Trump, y de esa manera te das cuenta de cuál en tal caso sería la mejor vía para enfrentarlos. Pero además de ello, me parece que también hay que darle su respectiva responsabilidad a los que supuestamente están liderando el proceso político venezolano, porque siempre como que buscamos afuera y decimos, no, la culpa es de Estados Unidos que no hizo nada, pero bueno, a lo interno como que no se ve mucho. Y bueno, Marco también hablaba de que los venezolanos en tal caso son los que tienen que buscar su libertad. Esto muy parecido a las palabras que daba el subsecretario de Estado Christopher Landau hace solo semanas. Entonces, yo creo que también es importante pues verse el ombligo a veces. Interesante, Esteban. Seguimos ahora con más asuntos y, por supuesto, temas importantes. El presidente Trump se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, una reunión muy diferente a la primera, donde la tensión fue muy notoria, ¿no? En esta incluso se hizo bromas con la prensa que criticó la vestimenta de Zelensky en la primera reunión que hubo. Ahora, ¿creen que Trump avanzó o no con el objetivo de terminar de una vez con la guerra? Marco, empiezo contigo y, por supuesto, también vamos a recordar la reunión que tuvo con Putin en Alaska, que fue justamente el viernes pasado. Bueno, yo creo que primero hay que reconocerle y no podemos ser hipócritas en eso, las intenciones del presidente Trump de ponerle fin a este conflicto como se ha intentado de la administración anterior. Se le critican las formas. Yo creo que, comenzando por Alaska, la forma como vimos a Donald Trump recibir a una persona que es un dictador, que es un criminal de guerra, una persona que es responsable de 1 millón de vidas perdidas en este conflicto, no merece el trato que vimos ese día en Anchorage. No se mostró como un aficionado de Vladimir Putin, no como el líder del mundo libre que viene a poner las reglas y las condiciones para el fin del conflicto. La rueda de prensa fría y corta nos demostró de que no hubo ningún progreso, por lo menos en los temas que se esperaban, que era un cese al fuego. Vimos cómo el presidente cambió su discurso. Y en Washington, por más bombo que se le hizo a la reunión, yo creo que la realidad es que vimos a los países europeos llegar a reforzar y apoyar a Zelensky, Ucrania, porque se hablaba de que posiblemente Trump estaba aceptando las peticiones de Putin, que era básicamente que Ucrania ceda 20% de su terreno sin ninguna concesión de parte del país agresor, que es Rusia. Yo creo que esto apenas es el comienzo. Yo no creo que vemos un gran progreso porque las condiciones son claras. Ucrania quiere el fin de la guerra, pero con garantías de seguridad. Y Rusia no pretende darle eso y pretende quitarle 20% de su país. Así que mientras ellos dos no se reúnan, mientras no haya ninguna condiciones para un cese al fuego, aquí no hay un gran progreso. Hay clara una intención, un interés del presidente Trump de ponerle fin. Hay un interés egocéntrico de parte de él para poder decir que acabó con un conflicto y lo que se habla de hacer un Nobel de Paz. Pero la realidad es que estamos muy lejos de un punto medio, un punto de negociación. No hay un progreso significativo. La realidad es que hoy, si la guerra se quisiera finalizar, depende de una sola persona, Vladimir Putin. Sí, que está en sus manos y no de Zelensky, no de Donald Trump. Esteban. Bueno, primero hacer mención a lo del Nobel de la Paz, ¿no? Que está mencionando Marco. Yo creo que es sumamente interesante porque más allá de si él logra o no este acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, basta con ver los otros conflictos que son otras guerras de las que nadie, absolutamente nadie hablaba y también causaban miles de muertos todas las semanas, todos los meses, si se han logrado, bueno, llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, más allá de Rusia y Ucrania, yo creo que Donald Trump sí ha expresado su interés verdaderamente en cerrar absolutamente todos estos focos y ha tenido éxito en otros grandes conflictos. En el caso de esta guerra, yo lo dije incluso durante la campaña, me parecía sumamente irresponsable, fue el término que utilicé cuando Donald Trump dijo que él en 24 horas podía acabar con esto, porque ya el tiempo evidentemente nos ha dado la razón, era un conflicto mucho más complejo. Pero ahora le voy a robar unas palabras a Marco, que estaba hablando sobre el tema de Venezuela, y creo que son muy fácilmente aplicables a este encuentro entre Putin y Donald Trump, y bueno, también a lo que hizo con Zelensky. Estamos hablando de que la administración anterior
no trató absolutamente nada nuevo. Su solución era vamos a mandarle armas y recursos a Ucrania sin ningún tipo de transparencia y sin ningún tipo de exigencia y vamos a hacerlo, bueno, a sabiendas de que ese es un dinero que es de los contribuyentes, así que al político de por sí no le duele y Donald Trump logró el primer pasito, que es precisamente la conversación con Putin, y luego de inmediato, en 48 horas, logró una conversación no solamente con Zelensky, sino con líderes de Europa y bueno, también el secretario general de la OTAN. Entonces, eso no es poca cosa. El propio canciller alemán, Merz, había hablado, no sé de dónde sacaban la información, pero él fue el que dijo que en las próximas 2 semanas muy posiblemente se llegaba entonces a ese encuentro entre Putin y Zelensky. Ya evidentemente esta semana no se dio, vamos a ver si la semana que viene entonces sí se da, pero por lo menos se están dando grandes avances y yo entiendo que uno cuando se está enfrentando a dictadores, porque evidentemente a mí no me gustaría que le tuvieran ese trato a Nicolás Maduro ni a Díaz-Canel ni a ninguno de las repúblicas bananeras que vemos acá en la región, pero de una u otra manera hay que entender que la realidad es muy distinta con el líder ruso, que precisamente es el que lidera el país con el mayor arsenal nuclear de todo el mundo. No es lo mismo el trato que se le debe dar a los de tu región, que no son una potencia nuclear, al trato que le tienes que dar a Kim Jong-un, al señor de Irán o al señor Putin, y precisamente por eso es que vemos este tipo de cuestiones. En este caso, si vas a tratar la vía diplomática, bueno, tienes que darle precisamente este tipo de tratamiento, porque si no, iba a comenzar muerta la negociación. Ahora, esta pregunta es breve para los dos, 40 segundos para cada uno. Por más obvio que parezca, ¿creen que la primera causa de esta guerra, o de que esta guerra no acabe, mejor dicho, es por parte de los países involucrados, o también se le puede sumar que esta guerra conviene a terceros países o a terceras personas? Marco, empiezo contigo y termino con Esteban. No, esto simplemente fue una guerra de agresión de Rusia por Putin, que quiere reconstruir lo que era la Unión Soviética y amenazar al resto de Europa. Este es el primer paso en intentar retomar lo que son los terrenos de la Unión Soviética. Y es un sueño de dictador de Vladimir Putin, pero esto no hay nadie más culpable de esto que Vladimir Putin y Rusia. Esteban. Sí, no, evidentemente acá el agresor es Putin, eso hay que decirlo. También hay que ver las responsabilidades y las culpas que evidentemente otros pueden cargar. Yo no me voy a enfocar tanto en el tema de Ucrania, pero a Ucrania se le hicieron falsas promesas y acá culpa más bien a Occidente, administraciones republicanas y demócratas del pasado. A Europa, bueno, también en su respectiva perspectiva, pero más que todo a políticos de Estados Unidos que hicieron falsas promesas a Ucrania, diciéndoles en el 2014, bueno, cuando ocurrió aquel famoso Euromaidán, ¿no? Si ustedes tuman a este líder que tienen actualmente, que es prorruso, nosotros lo recibimos acá en la OTAN y por supuesto Rusia era obvio que no iba a aceptar, que esas son de las líneas rojas que jamás iba a aceptar. Esto sería el equivalente a hacerle a China, y ojo, no es que ni soy pro Putin ni pro Xi Jinping, pero es entender la geopolítica, es decirle a Taiwán, bueno, sí, también mente algún tipo de alianza militar con Estados Unidos y con Occidente. Eso evidentemente no lo van a permitir. Y nos vamos a una pausa y usted recuerde suscribirse a nuestras distintas plataformas digitales, Voz Media y Canela News. Encienda las notificaciones, comparta y comente. Ya volvemos. Carga ya la aplicación de Voz en tus dispositivos Fire TV, Roku TV y Apple TV para que puedas disfrutar de nuestro contenido desde la comodidad de tu hogar. Y recuerda, completamente gratis. Regresamos a nuestro último segmento, el más breve de todos, y haremos una pregunta de reacción para nuestros invitados. El presidente Trump anunció su plan de querer acabar con el voto por correo. ¿Acierta o no esta administración y por qué? Tienen 2 minutos cada uno. Voy a empezar contigo, Marco, y termino con Esteban. Adelante. Bueno, lo primero es que él no tiene el poder de eliminar el voto por correo. En Estados Unidos las elecciones son manejadas por los estados, así que eso tendría que ser una decisión a nivel estatal. Dos, es un poco hipócrita de parte de Donald Trump de hacer esto, ya que él ha votado por correo en su estado de origen, la Florida. Se vota por correo y es lo que ha mantenido el margen de favorecimiento a los republicanos en ese estado. Así que, primero, es ilegal, no lo va a poder hacer. Pero sí nos muestra una cosa en su última comunicación, es que él aceptó implícitamente de que ellos no pueden ganar las elecciones si son por las reglas actuales. Pretenden amenazar las reglas como el voto por correo, el voto temprano, para
instalarse en el poder para no perder las elecciones. Así que es otra muestra más de los intentos autoritarios del presidente de quedarse en el poder, de amenazar las instituciones americanas y cómo funcionan las elecciones. Hay que ver es si esta intención se solidifica, si hay una ley ejecutiva y qué van a hacer las cortes. Pero si las cortes siguen la Constitución, esto es una acción ilegal del presidente Trump. Esteban. Bueno, a ver, él no puede por orden ejecutiva modificar las leyes electorales porque como estaba mencionando Marco, precisamente acá funciona distinto, ¿no? Por estado. Como así tampoco puede por orden ejecutiva hacer cosas como la eliminación del Departamento de Educación. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú tomas este tipo de acciones a través de órdenes ejecutivas, tú puedes iniciar los procesos en el Departamento de Educación nada tiene que ver con las elecciones, ¿no? Acá la Corte Suprema le dijo, bueno, no es que lo puedes eliminar, pero sí puedes reducirlo a su máxima expresión. Y si nos vamos a lo que fue su creación de manos del demócrata Jimmy Carter, él también previo a aprobarlo a través del Congreso, que es la manera correcta en la que tú creas o eliminas departamentos, previo a eso él también lo hizo a través de una orden ejecutiva. Entonces, normalmente los presidentes cuando toman estas decisiones es para dar el inicio a esos pasos, para meter presión política a sus partidos, para ponerlo ante la opinión pública y bueno, también para ver qué por así decirlo, qué argumentos jurídicos no puede haber en torno a esto. Yo me imagino, y esto es mera especulación, porque hasta el momento no lo hemos visto, que esta va a ser la manera que él tiene para iniciar este proceso y que sea entonces los estados republicanos los que comiencen a hacer estos cambios a nivel interno y bueno, ya eventualmente se verá cómo se hace en los otros. En segundo lugar, a mí no me parece una locura. Estados Unidos es uno de los pocos países, bueno, que tiene como que todas esas modalidades, que si por correo, que si temprano, que si el mismo día de la elección. Y eso evidentemente, bueno, se presta para ciertos cuestionamientos que los mismos demócratas también han tenido en el pasado. No solamente el tema de los correos, han hablado también del tema de las maquinitas electrónicas, que bueno, todo el mundo sabe lo peligroso o lo cuestionable que puede ser el uso de la tecnología en este tipo de procesos, pero estamos hablando de que, bueno, Donald Trump sí habló del supuesto fraude electoral en el 2020, como también lo hizo Al Gore en el 2000, como lo hizo Stacey Abrams en el estado de Georgia. Entonces, bueno, si acá se trata de transparencia, yo creo que justamente no deberíamos estar en contra de este tipo de iniciativas. Les dije que era una pregunta para cada uno, pero nos queda un poquito de tiempo. Entonces, Marco, voy contigo brevemente y después sigo con Esteban. Entonces, por todo esto que estamos hablando, ¿es el sistema electoral estadounidense vulnerable, o mejor dicho, puede ser vulnerado? ¿Creen que ha sido vulnerado? Marco, voy contigo y Esteban, brevemente, 40 segundos cada uno. No, el sistema electoral de Estados Unidos no es vulnerable, obviamente depende de cada estado y cada estado cómo lo maneja, pero hasta en el 2020, cuando Trump y sigue diciendo de que hubo fraude, su mismo fiscal general dijo que no hubo ninguna prueba de fraude significativo, que haya un caso mínimo aquí y allá, eso pasa aquí en cualquier otro país. Pero que hayan casos significativos de fraude o de manipulación, eso es irreal y eso es el discurso de los partidos o los líderes que saben de que en las elecciones corren riesgo de perder. Lo hace Trump, lo vemos como lo hace Petro, lo vemos como lo hicieron el régimen chavista hace unos tiempos en Venezuela. Así que ese es el discurso para los que quieren sembrar discordia y desconfianza en las instituciones, que es muy peligroso.